de la palabra. Señor, somos imperfectos, pero vamos a ti, Señor, no confiados en nuestra obra, porque no podríamos entrar al trono de gracia, de salvación y de santidad del Padre, si no fuera por ti, Señor. Por eso confiados estamos, no solamente para oír tu palabra, sino para hacer, Señor, tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, y te damos tantas gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Gloria a Dios. Oren para que no se me vaya la voz. Por la gracia del Señor, pues vamos a predicar y vamos a continuar. Te pido que vayamos a Colosenses 3, 22, 25. Colosenses 3, 22, 25. ¿Ya están ahí? Gloria a Dios. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Qué hermoso equilibrio. Qué hermoso equilibrio encontramos aquí en la palabra de Dios, donde Dios ha hablado a través de su palabra de la realidad espiritual, de que la iglesia que es completa en Cristo, de los que están en Cristo, realmente somos los seres más bendecidos de la tierra, del universo. ¿Por qué? Porque no estamos incompletos. Porque nosotros estamos completos en Cristo, enteramente preparados para cumplir el propósito del Señor. Por eso el apóstol Pablo le ha hablado a los colosenses y les ha dicho que los que están llenos de la palabra de Dios, los que han recibido la palabra de Dios en abundancia en su corazón, en su mente, los que están llenos del Espíritu Santo, gobernados por el Espíritu Santo, gobernados por la palabra de Dios, pueden guardar los siguientes mandamientos: alabar a Dios de una forma correcta, agradecerle a Dios de una forma correcta, tener matrimonios correctos donde la esposa se sujeta al marido, donde el marido no es áspero con su esposa, donde los hijos obedecen a sus padres en todo, porque eso le agrada al Señor. Y como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, de una iglesia que tiene abundancia de palabra de Cristo en sus corazones, en sus mentes, ahora habla del ámbito laboral, de un siervo, de los siervos y del amo. Hay un equilibrio aquí perfecto. Y quiero compartirte el nombre de la predicación porque creo que entendí cuál es el propósito del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo es que esos siervos y amos completos en Cristo son siervos fieles. Porque tanto el siervo como el amo, el empleado como el empleador, los dos son siervos de Jesucristo y no lo deben de olvidar. Es lo que vamos a estudiar y es lo que hemos estudiado a través de todas estas predicaciones expositivas, porque ya llevamos no sé como cuántos meses, como unos 3 meses con Colosenses. Ya estamos en la recta final. Entonces vamos a estudiar ahora. Gracias, mi hermano. Gracias. Vamos a estudiar el propósito de Dios para los que son empleados
y empleadores. Hoy, hermanos, para tener el equilibrio perfecto vamos a hablar de la responsabilidad del siervo. Pero la próxima semana vamos a hablar de la responsabilidad del amo, porque los amos tienen responsabilidades, definitivamente, porque los dos, tanto siervo como amo, son siervos de Jesucristo y tienen que aprender a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando tú ves el texto, no sé si te brinca, porque está la primera palabra que estamos viendo ahí en el texto es siervos. Hemos predicado de esto y la realidad, hermano, es que la palabra siervos tiene una profundidad mayor. Es doulos en el griego y doulos en el griego es esclavo. Cuando veas esa palabra en este texto se refiere a esclavos. Esclavos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. O sea, esclavos, obedezcan a sus amos. Hemos predicado y hemos dicho que los cristianos somos esclavos. Esclavos de Jesucristo. No tenemos libertad, sino tenemos una genuina libertad en Cristo Jesús. Él es el amo y nosotros vivimos para su gloria y honra, para obedecerle, para agradarle. Para eso vivimos los cristianos. Ahora, cualquiera le brincará el asunto de ver esclavos. ¿Será que la Biblia promociona la esclavitud? ¿Será que la Biblia está a favor de la esclavitud? Cuando tú piensas en esclavitud, piensas en cosas negativas. Lo primero que piensas es a lo mejor en la película de negritos norteamericanos que se fueron, que tuvieron tantos problemas en la historia y todo este tipo de cosas. La esclavitud en el contexto de nosotros es una mala palabra. Es despiadada. Pero sin embargo quiero darte un poquito de contexto histórico para que podamos entender. En el tiempo que Pablo escribió esta epístola, en el Imperio Romano había más de 60 millones de esclavos. Es más, te quiero decir que probablemente había más esclavos que gente libre. Estos esclavos eran gente preparada incluso. Era gente con un gran nivel académico, con un alto nivel académico e intelectual. Había esclavos que eran doctores, había esclavos que eran abogados, administradores. Realmente no era una situación marginada, sino realmente eran gente de gran capacidad intelectual los que eran esclavos. Pero te quiero decir una cosa, en el tiempo del Señor Jesucristo ser esclavo era más conveniente que ser libre. Era mucho más conveniente. Era algo difícil, ¿sí? Porque había amos despiadados que torturaban a muerte a sus esclavos. Tenemos historias verídicas que incluso están en libros seculares donde vemos la historia de amos que mataron a su esclavo por el simple hecho de que le rompió una lámpara. O encontramos, esclavos que fueron crucificados por el simple hecho de que no cuidaron bien un animal y se les murió y el amo lo manda a crucificar por el hecho de no haber hecho bien, de no haber sido un esclavo esmerado. Era despiadada esa situación, era inhumana, al grado, hermanos, de que incluso una mujer esclava, cuando tenía hijos, los hijos no eran de ella. Los hijos eran de su amo. Él tenía la patria potestad e incluso podía decidir si esos niños vivían o morían. No sé si has escuchado la historia macabra de gente que ahoga gatitos porque no los quiere. Mejor dónalos o haz algo, pero tú no harías eso. A mí me causa un pavor. Ahora imagínate el hecho de que el amo no quería a los niños de la esclava y los ahogaba. O sea, era una situación horrible. Mas sin embargo quiero que tengas presente esto. La Biblia no habla ni bien ni mal de la esclavitud. Es neutral. Simple y sencillamente la Biblia habla de una realidad. Nunca los apóstoles fueron en contra de la esclavitud y levantaron una revuelta para decir, ¿sabes qué? Vamos en contra de la esclavitud. No vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia eso. Ellos daban por sentado que existía esa realidad e incluso lo que estamos diciendo es, tal es la realidad que tú sigues siendo esclavo, aunque seas cristiano y tú tienes que ser un amo piadoso, porque eres cristiano y tienes que amar a tu siervo, a tu esclavo cristiano. Nunca les dijo que se levantaran en revuelta. La iglesia cristiana no está para levantar revueltas, ¿o sí? ¿O estamos para meternos en política y hacer revueltas sociales, partidos políticos y todo ese tipo de cosas? La iglesia cristiana, hermano, no está llamada para hacer eso.
Y estudiando varios comentarios bíblicos dicen al respecto y comentan por qué el Nuevo Testamento no va en contra de la esclavitud. Y hay buenas razones que quiero leerte. Primero, la iglesia cristiana no ha venido a hacer cambios sociales por medio de la rebelión. La iglesia cristiana no ha venido a hacer cambios sociales por medio de la rebelión, sino por medio del evangelio. Eso es importante. Ahora, imagínate, hermano, que los apóstoles hubieran dicho, ya son cristianos, esclavos, porque cada vez más esclavos estaban siendo cristianos, y les hubieran dicho a los apóstoles, ¿saben qué? Ahora son cristianos, ya son libres. El problema de desempleo y de hambre que tendrían por lo menos 60 millones de personas. Imagínate eso. Imagínate que ahorita se venga el presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama? ¿El qué? ¿Trump? Ok, perfecto. Imagínate que mande a todos los hermanos hispanos para acá. ¿Qué va a pasar? Problema social, porque ¿quién les va a cultivar? ¿Quién les va a cosechar? No, los apóstoles no dijeron, levántense en revuelta, ahora todos son libres. No, hay una realidad, ya estás en Cristo, pero sigues siendo esclavo. Ellos se fueron guiados por el Espíritu Santo. La iglesia está llamada a llevar el mensaje del evangelio. Esa es la vocación. A cambiar por medio del mensaje del evangelio en el interior de las personas para que cambie la sociedad. Pero nunca va a ser una cuestión de rebelión, hermanos. Nunca. Por eso, hermanos, cuando tú escuches el concepto evangelio social, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros no estamos de acuerdo con Tim Keller. No estamos de acuerdo, porque el evangelio social no es el evangelio bíblico. Tenemos que predicar el evangelio, no ir a hacer revueltas sociales. Tenemos que predicar el evangelio. Ahora, hermanos, quiero que veas algo impactante, porque en el tiempo de que se escribió esta epístola, las cartas eran dirigidas para las cabezas, para los varones, pero nunca las cartas, o escasamente las cartas, eran dirigidas a grupos marginados, como en el caso de mujeres. Dios acaba de hablar por medio de Colosenses a las mujeres. ¿Qué les dijo? Sujétense a sus maridos. Pero también le habló a los niños. ¿Qué les dijo? Obedezcan a sus padres. Y ahora, en una cuestión impresionante, Pablo se refiere a un auditorio específico dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia había gente esclava. Y les dice, sujétense a sus amos terrenales. Qué amor del Señor, que tiene un mensaje y palabra aún para núcleos o grupos sociales dentro de la iglesia que en otro tiempo eran marginados, las mujeres, los niños y los esclavos. Dios ama a todos porque Dios no hace acepción de personas. No la hace. Ahora, este pueblo tiene el resultado de ser llenos de la palabra de Cristo. Cuando están llenos de la palabra de Cristo, este pueblo puede reaccionar para la gloria y honra de nuestro Señor. Ellos están completos, no les falta cosa alguna para que puedan llegar al propósito de Cristo. Estos no trabajan por dinero, por fama, por reputación, por estatus, por escalar grandes puestos en las empresas. Ellos trabajan para la gloria y honra de Jesucristo. Entonces, hermanos, en este texto vamos a ver cómo un siervo y un amo, cómo un empleado y un empleador cristiano viven para la gloria de Cristo. Eso es impresionante porque dirás, bueno, ¿qué tiene que ver el trabajo? Aquí en la iglesia ya es el trabajo. No, hermanos, todo lo que hacemos debe de ser para la gloria de ¿quién? Ya sea comer y beber, las cosas más sencillas de tu vida son ¿para qué? Para la gloria de Cristo. Ahora veremos 3 mandatos. Hoy veremos, los 3 probablemente. El mandato para los empleados. Es lo que vamos a ver en diversidad de puntos que vamos a tener. Te pido que vayas al texto en Colosenses 3:22.
Vamos a refrescar un poquito. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, ¿qué? Terrenales. Siervos. ¿Qué palabra es? Dulos. Esclavos. Ahí está. No les dice levántense revuelta. Le dice ustedes son esclavos. Esa realidad no va a cambiar, pero sí tiene que cambiar la realidad de tu relación con tu jefe y con la autoridad. Entonces esto también es para todo cristiano que trabaja y tiene un amo. Hay un imperativo, una orden, obedeced. Ahora, ese imperativo está en presente. ¿Qué quiere decir? Que la acción continúa. Deben de obedecer. Deben de obedecer. O sea, Pablo de alguna forma está evitando que se levanten en revuelta. Ya soy cristiano. Ahí nos vemos. Voy a hacer lo que yo quiera. No. Tienen que continuar obedeciendo. Tienen que continuar en esa posición. Pablo no quiere generar una revuelta de esclavos cristianos que ahora dejan a sus amos por creer que por su condición en Cristo ahora les permite que sigan sirviendo como cristianos, pero desviarse y ya no servir como cristianos. Obviamente hay una nueva perspectiva. Hay un fundamento en la relación laboral. Hay una cosa nueva en esta relación. Hay una orden y hay una realidad espiritual. La obediencia le da gloria a Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. Y tener trabajo, hermanos, es una bendición. Y por medio de este mensaje Dios quiere que tú cuides tu trabajo. Muchos tienen el concepto del negrito ese que canta, que dice que Dios hizo el trabajo como castigo. Y muchos tienen esa teología del negrito, no sé, la hermana ahorita está volteando, ¿quién será ese, no? Teología cumbiambera. Pero no, hermanos, porque el trabajo viene de Dios. Y si te fijas, hermano, en Génesis 1 y 2, en Génesis 2, Dios creó el trabajo y todavía no había caído el hombre. O sea, el trabajo es una bendición de Dios. Y Dios dio el trabajo por dos razones que te quiero decir. Guardar el orden en la tierra. Imagínate, hermano, Dios creó todo, creó los animales, sin embargo puso al hombre para que llenara la tierra y la sojuzgara, para que diera orden. Le puso el nombre a todos los animales. Adán y su labor era darle orden por medio de su trabajo a lo que Dios le había dado. Imagínate una nación sin trabajo, el desorden y el caos social que se provocaría. Por eso las naciones buscan dar trabajo, porque saben del gran problema que habría si no hay trabajo para la gente. El trabajo es una bendición. Dios nos dio el trabajo y le dio el trabajo a Adán para que guardara el orden en la tierra. Pero también dio el trabajo como un medio, el medio digno, el medio bíblico, para que nosotros tuviéramos economía y vivir. El que no trabaja, que no coma. Dios dio el trabajo para que nosotros podamos suplir nuestras necesidades. Él es el dador, Él es el que nos da el trabajo, la economía. Pero el trabajo no es una maldición, es una bendición. Pero después de la caída de Adán en Génesis 3, el trabajo se convirtió en un problema. Es realmente una verdadera traba. Vino el pecado y echó a perder todo, echó a perder el trabajo y ahora comerá, dice, pero será con el sudor de tu frente y obtendrás cardos y espinos. O sea, será difícil ahora el trabajo. ¿Quién tiene un trabajo difícil? No levanten la mano. Poco atractivo. No es un super trabajo. No disfrutan su trabajo. No les gusta su trabajo y me pagan una miseria. Pero ¿sabes qué? Tú ya no estás en el pecado de Adán, sino estás en la bendición de Cristo. Y tu trabajo debes de disfrutarlo,
porque no trabajas para una empresa, trabajas para Dios. Una actitud pecaminosa en el trabajo, una actitud negativa. Hoy el Señor nos va a hablar, no es una actitud bíblica y va en contra de la palabra de Dios. Por ahí hay alguien que dice que tiene la bendición de tener un trabajo. Pastor, yo tengo un trabajo, no hombre, me divierto, chido acá y toda la cosa. Y todavía, ¿qué cree? Me pagan, y puntual, y bien. Pero aún puede ser pecaminoso cuando no está enfocado realmente, porque al trabajo no vas a divertirte, al trabajo no vas a que te den buen dinero, al trabajo vas a trabajar para Dios. Y tanto una situación como otra son pecaminosas. Una mala actitud o el no entender a quién le trabajas es una mala actitud delante de Dios. Por eso Pablo le habla a los colosenses y les dice que ahora hay una nueva forma laboral, una forma ordenada que da gloria a Dios a través del trabajo. Porque esa sociedad ha cambiado. Te decía que ahora tú no estás en el pecado de Adán, sino que estás en la bendición de Cristo. Su pueblo no es maldito. Por eso Pablo le dice en Efesios 5:21 que es una carta paralela. Y te voy a leer un texto que es paralelo a lo que dice Pablo a Colosenses. En Colosenses 3, les dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ahora el amo de la familia, del matrimonio, de los hijos, de los padres, de la actitud de la esposa, del esposo, la actitud del siervo y la actitud del amo debe de ser someterse unos a otros en el temor de Dios. Una nueva sociedad, una nueva cultura, donde ya no hay autorititis, sino ahora está la autoridad de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que veas el versículo 22 y veas la segunda palabra, obediencia, obedeced. Esa obediencia tiene un adjetivo, en todo. Su obediencia debe ser en todo. ¿Sabes qué quiere decir en el griego en todo? Apúntale, en todo. Ahí vas. En todo. En todo lo que te pida tu amo, en todo lo que te pida, en todo lo que te pague, en todo lo que seas capaz de hacer, tienes que hacerlo. En todo. Obviamente conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido que ahora el sometimiento es a Cristo. Tenemos que hacer cosas que le agraden al amo, al verdadero amo de tu vida. No puedes hacer algo, aunque tu amo terrenal te pida algo que puedas hacer, pero va en contra de la voluntad de Dios, tú no lo puedes hacer. Esto tiene una restricción, porque lo vemos en el contexto bíblico. Le puedes obedecer en todo y tienes que hacer todo si es conforme a la voluntad de Dios. Ellos entendían que eran cristianos, pero no por el hecho de ser ahora cristianos los eximía del hecho de ser siervos, que tenían que obedecer, seguir obedeciendo a sus amos terrenales en todo. Ellos no podían poner ni impedimento ni excusa para hacer las cosas. Pablo estaba evitando una revuelta. Imagínate una actitud negativa. Ahora, ¿sabes qué? Sigo siendo esclavo, pero no voy a hacer nada. No voy a hacer lo que tú me pidas. Eso no es la actitud de un cristiano. Esa no es la actitud de un siervo, de un esclavo creyente, de un empleado creyente. Ellos tenían que obedecer a Cristo, pero también tenían que obedecer a sus amos terrenales en todo. ¿Por qué? ¿Qué labor tenía un esclavo? ¿Cuál era la realidad y para qué vivía un esclavo? ¿Alguien recuerda? Lo hemos predicado, lo hemos enseñado. Para dos cosas vivió un esclavo. ¿Para qué? Para obedecer al amo en todo y agradarle al amo en todo. No podía poner condiciones. Si tu jefe te pide algo y está dentro de lo que puedes hacer, está dentro de tus capacidades, aunque seas licenciado, aunque seas
egresado de qué universidad te gusta? De la Victoria. Ándale, aunque seas de la Victoria. Si tu amo te dice, hazme un café, ¿sabes hacer un café? Se lo haces. Sácame unas copias, se las sacas. ¿Por qué? ¿Porque es pecaminoso hacer un café? Si fueras mormón, sí, pero no eres mormón. ¿Sacar copias es pecado? No. Y lo puedes hacer, hazlo. Porque tienes que obedecer a tu amo en todo. En todo. De repente un cristiano tiene más actitud de sindicato que de hijo de Dios. Tiene más una actitud de líder sindical que de hijo de Dios. No, hermanos. En una ocasión a mí me dijo mi papá, ¿para qué te rentas? Si tú te rentas para trabajar, tienes que cumplir el trabajo. Un cristiano debe de obedecer a sus amos. Debe de respetar a las autoridades y obedecerlas. Nunca la Biblia ha hablado bien de la rebelión o de poner negación a una actitud. De repente hay gente que se queda sin trabajo porque le pide el amo o su contratante algo y dice, no lo puedo hacer. Eso yo no lo hago. Por ahí hay hermanos que dicen que tienen el sí muy ligero. Para todo es sí, para todo es sí, para todo es sí, para todo es sí. Fíjate que ya encontré un fundamento bíblico. Sí, mi amo. Sí, mi amo. Un café, sí, mi amo. Unas copias, sí, mi amo. Venme a comprar una torta, sí, mi amo. En todo. No, pero yo tengo derechos personales, pastor. Yo tengo derechos y libertades. La Constitución Política de México me respalda. Pero hermano, la Constitución no puede estar por encima de la palabra de Dios. Y te voy a decir lo que dice Mateo 5, 39, 42. Si me quieres acompañar, Mateo 5, 39, 42. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también ¿qué? La otra. Y al que quiera ponerte pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero pastor, me maltratan en el trabajo. Pero pastor, no me pagan lo justo. Quiero que veas esos versículos. No me maltratan en el trabajo, me dan en la mejilla. ¿Y quieren que ponga la otra? No me pagan lo justo y me quieren quitar hasta la túnica, me quieren dejar encuerado. Tengo tanto trabajo, pastor, que hasta me lo tengo que llevar a la casa. No solamente es 1 milla aquí, sino que tengo que cargar el trabajo 1 milla allá. Y no duermo. Hijo, creo que estoy diciendo cosas como que se identifican. Ya no puedo más, renuncio, pastor. Esto no está fácil. Hermano, ¿crees en la soberanía de Dios? ¿Crees que Dios tiene el control de todas las cosas? ¿Crees que Dios tiene el control incluso hasta de las injusticias que están pasando en tu trabajo? ¿Qué tal si Dios quiere humillar tu corazón a través de un trabajo así? Pero Dios quiere que entiendas que cuando trabajas, trabajas para Dios y de Él tendrás la recompensa. No defiendas tus derechos personales. Porque cuando vas a trabajar, lo primero que dices es, ¿cuáles son mis derechos? ¿Voy a tener seguro social? ¿Me van a dar uniforme? ¿Me van a dar bonos? ¿Tortibonos? ¿Me van a dar bonos para cambiarlos en el Buen Fin? No trabajo yo los sábados, mucho menos los domingos. Ok, los domingos te lo acepto.
Hermano, la gente no llega a preguntar cuál es mi responsabilidad, quién es mi líder y qué tengo que hacer. Toda la gente va por sus derechos personales. Y en el Sermón del Monte, lo que te acabo de decir, el Señor Jesucristo está diciendo: no defiendas tus derechos personales. ¿Cómo voy a preparar un café si soy licenciado? Obedece a tus amos terrenales en todo. Eres un siervo. Y quiero que entiendas el corazón del siervo más grande que hubo y que hay en el universo. Filipenses 2:1-9. Por favor, vete ahí, Filipenses 1:2-9. Y aquí nadie defendió sus derechos personales. Filipenses 2:1-9. Por tanto, si hay alguna consolación, es más, hermano, mira, ponle ahí arribita. Yo sé que esto tiene una cristología maravillosa, tiene una abundancia de palabra impresionante, pero cuando te suba la soberbia y cuando creas que vas a pelear en esta vida por tus derechos y cuando creas que en tu trabajo vas a ir a luchar y a buscar tus derechos personales, lee este pasaje. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. También mi amo, también mi jefe, sí. Él tienes que considerarlo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? De la máxima autoridad del universo, del creador del universo, del que habló en Génesis 1 y dijo: hágase, y se hizo. ¿Cuál fue la actitud? Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Quieres exaltación? ¿Quieres reconocimiento? Primero humíllate y sigue humillado hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo se humilló y no queremos humillarnos. Cristo se humilló y no quieres hacer un café. Es que soy licenciado. Y la experiencia... Este pasaje es ideal cuando se te suba el espíritu del líder sindical. Y le bajes a tu soberbia laboral. Dios te puso ahí para servir y no para ser servido. No exijas tus derechos, exige tus obligaciones. Cristo lavó los pies de sus discípulos y vino a salvarnos, pero no solamente a salvarnos, sino también a servirnos. Cristo es el siervo de Dios. Cristo nos dio ejemplo de humildad. Él no dijo: no te puedo lavar los pies, Pedro, porque simple y sencillamente soy Dios. No, siendo Dios, se los lavó. Hermano, una gran evidencia de salvación. Una de las más grandes evidencias de salvación es la obediencia. Si tú no eres obediente, cuestiónate si eres cristiano. Si no eres obediente, cuestiónate si eres cristiano. Si eres rebelde con tu jefe, si no tienes una actitud servil con tu jefe, cuestiónate si eres cristiano. Ahora veamos algo. Es un testimonio. Esos hombres iban a ser un testimonio.
¿Por qué? Porque sus amos no eran tan tiernos, porque sus amos no eran tan santos. Es muy fácil ser un buen empleado cuando tenemos un buen jefe. Un jefe bien buena onda. ¿Qué crees? Es que me tocó un pan de Dios como jefe. Pero de repente te tocan jefes que son insoportables, intolerables, despiadados. ¿Qué hago con eso, pastor? ¿Qué actitud debo de tener? Primera de Pedro 2, 17, 20. Y ve el impacto del testimonio de ese siervo que sufre para mostrar el evangelio de Cristo. Primera de Pedro 2, 17. Honrad a todos, siempre. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O sea, honra a las autoridades que están ahí como reyes, como autoridades seculares. Versículo 18, criados, siervos, esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántas veces le has dado a Dios gracias Señor por el jefe intolerable que tengo? Gracias Señor por el jefe que traigo pero que es una bendición. ¿Por qué? Porque es una oportunidad hermosa de que muestres servidumbre y lleves el evangelio. Ve el versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mientras haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, está ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, si eres abofeteado, si eres maltratado, si no te pagan en el momento que te tienen que pagar, porque eso ya es problema de ellos. Tú ya trabajaste, serviste al Señor y por causa de ese maltrato, sufrimiento y lo soportas, eso es aceptado por el Señor. Pues para esto fuiste llamado, para sufrir. ¿Y te quieres ir a pare de sufrir? ¿Y te quieres salir al trabajo porque ya no quiero sufrir? Y ahí tienes una oportunidad maravillosa para mostrar el evangelio de Cristo. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros y dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nunca se rebeló contra la autoridad, siempre respetó a la autoridad celestial y a las autoridades seculares, terrenales, mientras que no fueran en contra de la voluntad del Padre. Un aspecto de la voluntad de Dios, hermano, es que sufras. Quítate de la cabeza que la iglesia cristiana no sufre, que un cristiano no está para sufrir, que un cristiano debe tener los mejores puestos, los niveles más altos de liderazgo en las empresas, y un cristiano debe tener, siempre ser millonario y quién sabe qué tanto. Quítate de la cabeza ese falso evangelio. Un cristiano está aquí para ser sal y luz. Un cristiano en esta tierra está para sufrir. Si en su sufrimiento se lleva el evangelio y se da testimonio. Dios nos puso el trabajo para dar orden. Dios nos puso el trabajo y nos dio el trabajo para que obtengamos la economía para vivir. Pero también nos dio el trabajo para que llevemos el evangelio. Para eso nos dio. Ahora, ¿te vas a poner a evangelizar? No. Pero vas a predicar el evangelio con tu actitud laboral. Vas a predicar el evangelio sin mencionar el evangelio. Dios te puso ahí para llevar el evangelio. Dios te puso en tu trabajo como siervo para que hagas más bello el evangelio que predicas, el evangelio que crees. Por favor, ve a Tito 2, 9, 10. Escucha esta exhortación de Pablo a los siervos cristianos. Tito 2, 9.
Exhorta a los siervos, otra vez, que se sujeten a sus amos, la misma idea, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El Evangelio, la doctrina. ¿Sabes, hermano, qué tenemos que hacer? Tú que eres empleado, tienes que hacer más hermoso el Evangelio. Aquí no está diciendo que se predique el Evangelio, sino que se haga más hermoso con tu vida. ¿Cómo debe de ser? Sujetándote en todo, siendo fieles en todo, agradándole a tu amo en todo, se hace más bonito el Evangelio, más atractivo. ¿Qué está diciendo aquí? Gracias. No prediques, vívelo. Pastor, es que no me dejan predicar el Evangelio. Había una junta y empecé a hablar del Evangelio y todos me vieron mal. Bola de impíos pecadores. No fuiste sabio. A ti no te contrataron para predicar el Evangelio. Te contrataron para sacar copias y café. O bueno, para lo que te hayan contratado. Pero predicas el Evangelio con tu propia vida. Hermano, ¿qué es una vida que le da gloria a Dios? Porque todos decimos, es que mi vida es para la gloria de Dios. ¿Qué es una vida que le da gloria a Dios? Es una vida que obedece la palabra de Dios y que hace a Dios más bello, más atractivo para los demás. Una vez Regina me dijo, bien chiquita, mi hija, me dice, papá, nosotros no somos focos. No tenemos luz propia, sino reflejamos la luz de Cristo. Somos espejos, no focos. Creo que Silvita se lo enseñó o alguien de ustedes, cuando estaba así. Y sí es cierto. Cuando un siervo es obediente, bien hecho, excelente en su trabajo, hermanos, hace más hermosa el evangelio que él cree. Y va a llegar un momento que tu jefe, si Dios lo quiere, te pregunte, ¿por qué tú eres tan fiel? Y ahí te descoses, porque te preguntó. Y el que pregunta, se aguanta. La mejor defensa del evangelio es vivirlo. Si no, serás un teólogo, habrás salido del seminario, tendrás los 6 años terminados, te sabrás la Biblia de pe a pa, los 66 libros de la Biblia en orden, los autores, cronologías, sabrás mucha teología, pero si no vives lo que has aprendido, tú eres infiel y no estás haciendo atractivo el evangelio para los que te ven. Y por eso dicen, para ser cristiano y ser como tú, mejor me quedo como estoy. Estoy trabajando con unas personas y esta persona me sorprendió y le di gloria a Dios el viernes, porque después de 3 semanas de estar trabajando con ellos, en una comida me pide un hermano, ¿puedes orar? Claro. Y le dimos gracias a Dios por los alimentos. Y para no hacer el cuento largo, se sorprendió esta persona. Se me quedó viendo. Después de que oramos, él se persina. Salimos de ahí, estamos esperando al coche. Me dice, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí, soy cristiano y gracias a Dios, pastor. Con razón ahora me da todo clic, porque nunca te he oído decir una mala palabra, nunca te he visto fuera de tus casillas, ahora todo me hace clic. Yo me lo hubiera aventado a la yugular, creo en el Señor Jesucristo, pero no, dije, espérame, la vida es el mejor testimonio del evangelio.
una vida transformada. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, fíjate, en el versículo 22, ve adelantito, dice: siervos, obedecer en todo, ¿a quién? A vuestros amos, ¿qué? Terrenales. Amos terrenales. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente, los que andan en la carne. Es la misma expresión que utiliza Pablo en 2 Corintios 10, 3, 2. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No está diciendo que un cristiano sea carnal, sino que los cristianos estamos en esta tierra. Lo que está diciendo Pablo con esta definición de vuestros amos terrenales, dice: este amo tiene restricciones, es tu amo terrenal, pero tu verdadero amo es el celestial. Pero a estos amos que Dios ha puesto en la tierra, tienes que obedecerlos. Aunque anden en la carne, aunque sean terrenales y no sean el amo celestial, tienes que obedecerlos en todo. Estos colosenses tienen amos terrenales que deben obedecer. Recordemos que toda la autoridad es puesta por Dios, Romanos 13, o sea, Dios pone las autoridades y al que resiste la autoridad, al mismo Dios resiste. Ahora, estas autoridades terrenales que están en la carne son eventuales. Estas autoridades no están por encima de la autoridad de Cristo. Por eso tenemos que obedecer a Cristo más que a los hombres, lo dijeron los apóstoles. Es necesario obedecer al Señor más que a los hombres. Ahora, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? Ahí me estoy saltando un poquito el versículo 23 y 24 y quiero que veas a quién va dirigida la obra, para quién trabaja un siervo cristiano. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿para quién? Para el Señor. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? ¿Quién es el que te paga? El Señor. Ese es tu verdadero amo. Los amos terrenales están limitados, pero si ellos piden algo conforme a la voluntad de Dios, hazlo. Pero si piden algo que no sea conforme a la voluntad de Dios, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el verdadero amo de tu vida es Jesucristo. El amo supremo de todo cristiano es Jesucristo. Su amo terrenal es un jefe que tiene que obedecer y tiene que servir. Pero por encima de ese jefe está el Señor. Y a Él le tienes que obedecer. Ahora, estas son instrucciones del Señor. Tienes que obedecer a tu amo terrenal. Versículo 22. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, no sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir esto? Servicio aparente. ¿Tú sabías que solamente el 2% de los mexicanos trabaja sin capataz? ¿Sabes que ahora tienen que ponerles camaritas para ver qué hacen? Pero este amo, este siervo, no le trabaja una cámara, no le trabaja un capataz, sino sabe que Dios es omnipresente, omnisciente y todo lo ve. Y él trabaja, aunque su amo terrenal no lo esté viendo. Se puede ir su amo terrenal a donde quiera, a Europa, y él seguirá trabajando. No necesita capataz para hacer las cosas. ¿Por qué no sirve al ojo? Como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Él no quiere agradar a los hombres. Dice Pablo, no quieran agradar a los hombres, porque lo que tienen que hacer es agradar a Dios. Y si en el momento de agradar a Dios, esos hombres lo valoran, gloria a Él. Pero tú trabajas para alguien que te está viendo siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Él te dará gracia para ser un excelente trabajador. Y te dará gracia delante de los hombres para agradar a los hombres.
Pero tú tienes que trabajar para el Señor. Hay gente que se la pasa más en Facebook que en el trabajo. Dicen por ahí que cuando una persona agarra el Facebook, se puede estar hasta hora y media y no lo siente. Hasta 2 horas perdiendo el tiempo. Pero cuando viene el jefe, no sé si te has dado cuenta, pero se ve luego. ¿Qué haces? Aquí complicadísimo. Pero ya va a quedar. Ellos no debían perder el tiempo, sino trabajar con honestidad, con un corazón sincero. Fíjate lo que está diciendo. Un corazón sincero. ¿Qué quiere decir esto? Un pensamiento honesto. Un empleado honesto. Un empleado que realmente no necesita capataz porque él se enfoca en trabajar bien. Hermano, creo fielmente que los mejores trabajadores de esta tierra deben de ser los cristianos. Los mejores trabajadores de esta tierra deben de ser los cristianos. Perfectos no somos, pero sinceramente hacerlo, lo queremos hacer. No podemos perder el tiempo checando perfiles personales de Facebook cuando no te pagaron para eso. Un cristiano debe de hacer las cosas bien hechas. Un cristiano no puede ser ni chambón. Una vez una persona me dijo, ¿sabes qué quiere decir chamba? Mal hecho, mediocre. No. Un cristiano no puede ser mal hecho, chambón, mediocre, sino debe de hacer todas las cosas bien hechas. Debe de trabajar esforzándose. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace no es para la empresa, sino para el Señor. No es que seamos 0 errores, eso es falso. Un cristiano no es 0 errores, un cristiano se equivoca. Un cristiano puede tener un problema en el trabajo, puede generar una pérdida dentro del trabajo, pero lo que tiene que hacer es con humildad reconocerlo, pagar por lo que se echó a perder y seguir adelante y hacerlo bien. Temiendo a Dios. Ve el texto. Esto no quiere decir que le tenga miedo. Sí es un miedo, pero sobre todo debe ser un miedo a Dios, temiendo a Dios, no tanto al jefe. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente él está sirviendo a Dios y tiene que tener reverencia, respeto, miedo. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Esa fobia debe de ser no una fobia negativa, sino una fobia que realmente lleve a un respeto y reverencia a Dios. Uno debe de honrar a los jefes, respetarlos, obedecerles, reverenciarlos. Debemos darles devoción. Eso es lo que tenemos que hacer con un jefe, con el que te paga la factura mes a mes. Eso es lo que tienes que hacer, darle devoción. ¿Por qué? Porque Dios te lo pide. Porque cuando tú haces eso con un jefe, lo estás haciendo al Señor. Aunque un día te digan barbero, ya te quieres ganar al jefe. Ya viene el aguinaldo, ¿verdad? Sí, pues ahí andas, pero no, porque tú no lo estás haciendo para los hombres, ni para llenar el ojo del hombre. Tú estás haciéndolo porque tienes temor de Dios. Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hay que hacerlo de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Hacerlo de corazón. Lo tienes que hacer con reverencia, lo tienes que hacer con respeto. ¿Por qué? Porque para Dios no solamente basta obedecer, sino también Dios pide una buena actitud de la obediencia. Por eso Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? Que obedezcan y que no sean respondones. O sea, no solamente es la obediencia, sino la actitud es lo que ve el Señor. Dios ve las intenciones del corazón. Yo voy a obedecer, pero voy
Eso es lo que ve el Señor. Por eso, hacerlo de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cardio. Esforzarse de corazón, hacerlo de corazón. En la Biblia habla que el corazón es el asiento de nuestro ser, de nuestras emociones, de nuestras pasiones, intelecto y afecto. O sea, cuando hagas las cosas, métele emoción, pasión, intelecto y afecto. Ahí va. ¿Qué quiere? Pues ahí está. Que si te pide un café, ni el de Starbucks queda así, jefe. Ni el de Starbucks queda así. Porque le metí corazón. ISO 9000. Esos son los cristianos. No sé qué es eso, pero sí. No, sí sé. Porque todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. No es para los hombres, es para el Señor. El Señor te está pidiendo un café, hazle el mejor café del mundo. Si el Señor te está pidiendo que le saques copias, sácale las mejores copias del mundo. Aunque sea difícil de soportar, mi jefe, no es Él, es el Señor. Y todavía Pablo dice, ¿qué crees? ¿Qué creen, siervos? Va a haber un bono. Sí, amén, no, a ver, sí, el bono. Versículo 24. Y ya estamos cerca, hermanos. Un bono celestial. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sabiendo, o sea, Pablo está yendo a algo que da por antemano que ellos saben. Ellos sabían de quién venía la recompensa. Ellos sabían que su remuneración no venía simple y sencillamente de la mano de su jefe, sino sabiendo que venía de alguien más. Y ellos sabían que venía de la mano del Señor. Y hermano, qué pasaje tan hermoso se refleja hacia Mateo 6:33. Vea Mateo 6:33 para que veas quién es el que te da, quién es el que te sustenta, quién es el que te da para vestir, para comer, para techo, para colegiaturas, para pagar el coche. ¿Quién es el dador? Mateo 6:33. Este esclavo tiene que hacer algo, dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. O sea, busca el reino de Dios. Ese reino tiene un rey, y tú como esclavo tienes que buscar su reino. ¿Qué quiere decir eso? Obedecer al rey y agradar al rey. Servirle al rey, obedecer al rey y agradar al rey. Y el rey, el amo, te dará todas las cosas que necesites. Ellos lo sabían. Ellos sabían que su remuneración, su recompensa, más que una cuestión económica o de sustento de una persona terrenal, venía de Dios mismo. Ellos sabían que se tenían que dedicar a agradar al amo terrenal, pero que la provisión, el pago, el alimento, el vestido, el techo, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. Ellos sabían que el que paga es Dios. Todo cristiano debe de entender que su recompensa genuina viene del Señor. Es por eso que Él no trabaja por dinero. Qué triste es ver a una persona que trabaja por dinero. Cuando un cristiano no trabaja por dinero, sino trabaja para agradarle a Dios. Trabaja para agradarle a Él. Esa será su recompensa. Si el amo se agrada del siervo, de ese siervo verdadero, su esfuerzo será recompensado. Así que, hermano, si te llevas la chamba a tu trabajo y tu jefe no lo valora, y todavía te estás durmiendo hasta las 4 de la mañana,
y te paras a las 6 para seguir con tu trabajo y te quejas que porque mi jefe no ve mi esfuerzo, recuerda que el Señor te ve y de Él recibirás la recompensa. Si un cristiano trabaja no para hacerse rico, sino para servirle al Señor. No está mal que trabajemos, hermano. No está mal que ande y diga, quisiera que me vaya un poquito mejor, que me promocionen dentro de la empresa. No estaría mal que me asciendan. No está mal. Pero si tu objetivo es crecer porque te den más dinero, de repente un hermano manda mensaje y dice, es que ore para ver si me pueden promocionar porque pagan mejor. Mejor voy a orar para que te enfoques. No es para que te paguen mejor, es para que sirvas mejor al Señor. Y en ese servicio más te humilles. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo dijo Pablo a Timoteo. Pero nos tenemos que aprender a conformar con lo que el Señor nos da. Porque dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Dios no da lujos, Dios da necesidades y suple necesidades. Y tenemos que aprender que si comemos al día, Él ya suplió. Tenemos que aprender a disfrutar de las cosas, porque cuando disfrutamos de las cosas que Dios nos da, le agradecemos. Cuando Dios te da y no disfrutas lo que te da, eres un mal agradecido. Y eso no alaba al Señor. Quizá llegue el fin de la quincena y no tengas, pero el Señor lo sabe. Y Él suplirá. Y Él dará. Ahora, hermanos, ¿quién es el verdadero amo? Dios. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, tú le sirves al Señor. Tú tienes que enfocarte en eso. Porque si no te enfocas en eso, te puede pasar lo que pasa en el versículo 25, porque Pablo está diciendo, no por el hecho de que sean cristianos, se van a olvidar de sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque tanto para un siervo cristiano o como para un siervo secular, el que no trabaja va a tener la remuneración de su injusticia. Versículo 25. Mas el que hace injusticia, el que dice, trabajo en una empresa cristiana y pues me van a entender. No voy a llegar mañana. Es que ya ve que la misericordia del Señor. Es que mi jefe es cristiano. Pues estoy cristiano, pues me va a entender, ¿verdad? ¿Por qué no llegaste? Es que estaba orando. No sabe cómo la presencia de Dios me rodeó y se me fue el tiempo. Mas el que hace injusticia, o sea, que es injusticia, lo contrario a lo que Dios ha ordenado en los versículos anteriores, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Sigues siendo un empleado, sigues siendo, a pesar de que eres cristiano, no se te olvide que sigues siendo esclavo. Aquí había un gran riesgo de que los siervos creyeran que pues como ya estoy en Cristo, ahí nos vemos. No, aun si tú le sirves a un amo creyente, en 1 Timoteo 6, 1, 3 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta. Si tú le sirves a alguien que es creyente, le tienes que servir mejor y no tomar pretexto de que como están en Cristo, te vas a dar tus libertades.
Nunca la Biblia promueve la rebeldía. Mucha gente no tiene trabajo y es la remuneración justa de su injusticia. De repente habla un jefe y dice, ya no te voy a dar trabajo, o un cliente dice, ya no te voy a contratar. Y duele mucho, hermano, cuando de repente vemos que ese cliente sigue pidiendo lo que tú dabas, pero se lo está pidiendo a alguien más. No te preocupes si es una cuestión de competencia. No te preocupes por una cuestión de que a lo mejor ahorita la gente está buscando gastar menos y a lo mejor te dicen, ya no te puedo. Pero lo que tenemos que preocuparnos, hermanos, es entender una cosa. Si hoy por la gracia del Señor tienes trabajo, entiende una cosa. No le sirves a una SADCB, no le sirves a una empresa, a un gran corporativo. Le sirves a Dios. Y si le sirves a Dios como debe de ser, como dice la palabra, no te preocupes, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, techo, Él te las dará, porque Él es un amo que no desampara a sus esclavos. Sé excelente en tu trabajo. Yo sé que de repente nos taladraban mucho con eso. Pero ¿qué crees? La próxima semana va a haber el equilibrio hermoso. Porque no solamente es la exhortación a los siervos, sino también los amos tienen responsabilidades bíblicas que tienen que cumplir. Porque tanto uno como el otro son siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo, y tienen el mismo amo que tienen que agradar guardando su palabra. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos conocer tu palabra y oramos, Señor, y perdona, Padre, si hemos tenido actitudes egoístas, Padre, protagónicas en nuestros trabajos. Señor, tú nos has dado trabajo y de repente no entendemos, Señor, el por qué y queremos brillar y queremos grandes sueldos y queremos un montón de cosas, Señor, que se convierten en antibíblicas. Pero, Padre, hoy te queremos decir que te damos gracias, toda gloria, honra y alabanza, y te pedimos una sola cosa, Señor, que cuando lleguemos mañana a nuestro trabajo, no veamos a un jefe terrenal, sino veamos a nuestro Dios, que nos espera para que hagamos nosotros nuestra parte. No servimos a amos terrenales, sino a Jesucristo nuestro Señor servimos. Para Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza y nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.